Cúcuta no es ciudad en sus orígenes. O sea, es una cosa que tenemos que contar muy claro, porque si hablamos de ciudad de Cúcuta en sus orígenes, es una interpretación errónea del documento, de los documentos históricos y de la estructura propia del Imperio Español. Entonces, ¿qué hacemos? Reconstruimos la historia en los términos en que se produjo. En el marco del Imperio Español, primero está el pueblo de indios, comunidad territorial. Después se erige la parroquia. Las parroquias no se fundan, se erigen, porque las fundaciones son de españoles, ¿sí? Entonces, para poder erigir una parroquia se requieren muchos actores y todos cumplen un papel, un rol extraordinario. En el caso del Valle de Cúcuta hay un grupo de notables como los Colmenares, como los mismos Rangel, como los Ramírez, muchos otros que tuvieron que aportar grandes elementos, incluso en mayor cuantía que la misma Juana Rangel de Cuéllar. Pero la historia tradicional desde el siglo XIX encontró que la escritura de tierras era un documento muy importante, y obvio que lo es, pero es uno de los 10 documentos que se requieren, que se necesitaban en el expediente para lograr la aprobación de la parroquia. Mi discurso no pretende minimizar la imagen de doña Juana, más bien reivindicar la de los otros y como dar el sentido más adecuado y más cierto del papel de doña Juana. Doña Juana sí, digamos que dona los terrenos, dona el potrerito donde se va a poner la parroquia, de paso con una condición. Dijo, yo dono la tierra para la parroquia, pero me compran después mis alrededores, porque la parroquia tiene que comprar unas tierras públicas. Todos los asentamientos españoles tenían que tener unas tierras públicas, que se llaman ejidos y dehesas. Los ejidos y las dehesas son las tierras de comunidad, donde la gente toma el agua, toma la leña, pastorea el ganado, porque eso es donde la tierra donde digamos se va a sostener la municipalidad con esas tierras y eso, ¿no? Entonces ella en realidad donó un pedazo, pero con la condición de que le compraran el resto. En cierto modo hizo un negocio que en realidad vendió todo, ¿no? Es decir, yo regalo este pedacito, pero me compra el resto. ¿Eso qué es? Vender todo, ¿no? Ese es ahí un negocio bueno. Pero eso no minimiza su importancia, al contrario, es un juego de intereses bien llevados para que una comunidad de notables y los no notables, todos logren aportar. Porque si usted mira la escritura o las escrituras, es extraordinario ver todo el listado de vecinos uno a uno aportando lo que tiene. El más humilde dice, bueno, yo aporto unos bejucos. ¿Qué son unos bejucos? Pues van al monte y recogen unos bejucos importantes para la obra del bareque o la construcción de las casas y ese tipo de cosas. No, que yo tengo un esclavo, pues ella aporta el trabajo de un esclavo durante 6 meses, no sé. Que yo tengo un ayuntebueyes, pues aporta lo del ayuntebueyes. Y todos, quien tiene dinero dice, yo aporto 20 pesos, yo aporto 15, yo aporto 10. Y entonces ahí es donde podemos verlos a todos. Si usted quiere, todos son importantes, desde el más humilde hasta el más grande, porque es un proyecto comunitario. Por eso no podemos hablar de fundación de fulanito de tal fundadora de la parroquia. Doña Juana Rangel de Cuéllar no es la fundadora, son todos ellos, es un proyecto comunitario, porque las parroquias son una comunidad, hoy lo siguen siendo, ¿sí? Entonces, incluso podríamos hacer una historia que reivindique, no por la perspectiva religiosa, sino por la perspectiva pública, por la perspectiva social, por la perspectiva cultural. Fue la iglesia y las parroquias quienes consolidaron todos los asentamientos en este país, quienes construyeron las sociedades campesinas, las sociedades mestizas, la nación colombiana. Toda giró en torno a los proyectos eclesiásticos. Es una región muy cosmopolita, históricamente hablando, porque desde el principio fue cruce de caminos entre españoles y entre población indígena, porque incluso en tiempos ancestrales, antes de llegar a los españoles, tenemos circulación de mercancías indígenas, ¿sí? Por ejemplo, si en el cerro, en la parte alta del Santurbán, de los valles de Tierra Fría, Chinacota, en las tumbas indígenas encontramos las conchas de caracol. Esas conchas de caracol suben del lago de Maracaibo. Entonces hay unos comercios entre el lago de Maracaibo y todas las ramificaciones de la parte andina.
Entonces, el Valle de Cúcuta ha sido siempre trasegar de caminos desde los tiempos prehispánicos. En el tiempo español, obvio, fue el eje central para distribuir, como ya dije, hacia Ocaña, hacia San Cristóbal, hacia San Faustino de los Ríos, que era una ciudad española también del siglo XVIII, a 17, fue de 1662, San Cristóbal, Mérida. Entonces, eso la hace muy cosmopolita, pero como punto estratégico, incluso finalizando la colonia, finalizando el periodo español, que en realidad no es colonia, es un sistema español, un solo imperio universal, lo que tiene que ver con América fue parte del imperio. Entonces llegan los vascos, los catalanes, la Guipuzcoana, que es una empresa de vascos que impulsa el comercio internacional en el marco del imperio. Pero después llegan franceses, pero entonces llegan corsos, entonces llegan italianos, entonces llega mucha gente que atraídas por los diferentes desarrollos, primero el cacao y luego el café. El cacao cae en su producción finalizando el siglo XVIII y entrando el XIX, pero en el XIX entra el café y entonces se hace más cosmopolita y se hace más universal ese valle. Después llegan alemanes, ingleses, todos los europeos que hacen las casas de comercio en torno al café y el desarrollo del ferrocarril y demás, que es la historia del siglo XIX. Pero hay un terremoto, finalizando el siglo XIX, en 1875. Ese terremoto genera unos cambios extraordinarios porque las empresas y la sociedad y un poco el Estado, las donaciones extranjeras, logran que se reconstruya San José, la plaza, que será la capital, por supuesto, después del departamento norte de Santander. Pero siempre estarán presentes los extranjeros, los venezolanos especialmente en números significativos, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con lo urbano, Cúcuta no se preocupa en toda su historia, a no ser por el trazo original después del terremoto, el trazo que hace este arquitecto Andrade, pero no se preocupan por consolidar lo urbanístico, especialmente las calles con sus colectores de agua. Es una zona plana que cae un aguacero de 20 minutos y se inunda, los carros se inundan, se apagan, es decir, es como si toda fuera una invasión, ¿no? Entonces, y el ser invasión también tiene que ver porque como la mayoría de las tierras no se titularon adecuadamente, toda la zona de Atalaya era una hacienda muy grande, antigua, que fue ocupada por personas paulatinamente, los dueños la abandonaron o la cedieron, nunca se legalizaron las tierras, los ejidos y dehesas de la ciudad tampoco se legalizaron y todo el mundo invade porque es un sitio donde todo el mundo llega y se queda si se quiere, ¿no? Somos una frontera, entonces los deportados de Venezuela se quedaban aquí, quienes no podían pasar también se quedaban aquí y Cúcuta se convierte durante toda su historia, genera pues esos términos de informalidad extrema en el hábitat, en el manejo del suelo, en el manejo de los recursos, en el manejo de los servicios, en el manejo de la formalidad, de las cosas en sí. Entonces es muy fácil, todo se tiene, pero nadie tiene título de nada, nadie tiene propiedad de nada, es como si no importara la fe pública, ¿sí? Y eso genera una suerte de cultura de la ilegalidad, de la economía perversa. Es como una especie de nación entre dos estados porque ni asisto a las normas de Colombia ni las de Venezuela, sino que es una especie de nación entre dos estados, la frontera. Y Cúcuta tiene una impronta muy especial, yo creo que es el mejor ejemplo de una nación entre dos estados, ¿sí? Lo que es la zona metropolitana y todo eso. Pero urbanísticamente, quien quiera leer la ciudad, quien quiera pensar la ciudad, ¿sí?, se encuentra con la necesidad de teorizar en torno a ello y de hacer una explicación comprensiva adecuada y ve que Cúcuta pues, de algún modo sigue siendo una invasión casi en su estructura total. Bueno, yo no digo que el cucuteño sea negativo en sí, más bien es como muy cómodo. Tal vez sí hace falta una fuerza que lo vincule a su tierra, pero si uno hace una crítica a Cúcuta y su estado de cosas, la más de las veces se reacciona hasta airadamente para defender a Cúcuta como tal. O sea, entonces no podíamos decir que no hay apego y no hay amor. El cucuteño ama su tierra. Lo que pasa es que en la historia pesa, ¿no? En la constitución originaria y en la consolidación de su propio devenir, hay una suerte de tranquilidad y de eso deje así, ¿no?
de pasar de cualquier manera. Si no recogen la basura no importa, si no, la calle no está pavimentada no importa, si no tengo el servicio público me cuelgo directamente de la cuerda. Es decir, es de vivir de cualquier forma, ¿cierto? Pero le voy a contar una cosa, históricamente eso no fue así. Históricamente no fue así. La ciudad, la villa de San José era lo más de pulcra. Si usted lee los textos de Manuel Ancísar, que es una especie de sociólogo, etnógrafo que visitó los pueblos andinos y de Colombia en el año de 1851, él hace un retrato de Cúcuta espectacular. Dice, no hay limoneros, no hay mendigos, todo el mundo trabaja, tiene una visión. Lo único que dice es, no le interesa la educación, porque habiendo 800 jóvenes, solo 25 van a una escuela privada. Entonces él ve que pues, la gente le interesa el comercio, le interesa, ¿no? Pinta a la gente como muy dicharachera, festera, habla a las muchachas cómo salen a bailar, cómo lo invitaron a él a bailar y todo eso, y qué comían y demás. Los extranjeros hicieron un aporte significativo en enseñar a comer, trajeron la loza, los cubiertos, los espaguetes, la buena mesa, incluso los bienes de consumo para los hogares, y hay una especie de ciudad cosmopolita pues muy fuerte en el siglo XIX. En momento crucial es el terremoto, luego más adelante pues también. La situación se viene a tornar así como perversa, como floja, como difusa, como cómoda, informal, despreocupada, descomplicada, es con el contrabando, es con los cambios frente a la frontera. Entonces digamos que es el siglo XX el que realmente hace que todo se ponga como muy chabacano, como muy flojo. Entonces la gasolina, la dependencia del bolívar, entonces la gente como que renuncia a su propio etos, a su propio horizonte, a su propia industria, a su propio quehacer, y empiezan a trasegar. Es mucho más fácil de comprar allí, encontrando y traer. Entonces es obvio que eso relaja mi postura como ciudad, relaja mi postura como Estado, como sociedad colombiana, relaja mi propia identidad. Soy más venezolano, tengo mi cédula venezolana, mi felicidad es comprarte contrabando, ¿cierto? Ese es un punto. Lo otro es que se llena la ciudad de una informalidad atroz, porque es que Cúcuta se convierte en un muro de contención de toda la gente desplazada, de toda la gente deportada, de todos aquellos que no pueden pasar. Y como hay tanta informalidad, es como una ausencia de gobierno, como una ausencia de Estado, como una ausencia de civilidad, ¿sí? Entonces también pues una suerte de corrupciones constantes, de gobiernos no muy asertivos, y así sucesivamente. Entonces todo eso relaja, ¿sí? Porque desde lo público no se hizo mucho, no se sigue haciendo mucho, y entonces queda así. Y viene un complemento extraordinario en las últimas décadas, que eso sí nos acabó de desubicar, que es el narcotráfico. Tráfico de gasolina, tráfico de armas, y eso, porque entonces eso secuestró hasta el mismo Estado a nivel territorial. Entonces esa masa amorfa de perversión desde lo público y de economía subterránea, el dinero del catatumbo, eso sí configuró un horizonte que sociólogos, historiadores, antropólogos tienen que explicar con juicio, y la ciencia política tiene que explicar con juicio, porque eso sí requiere de intervenciones muy serias desde el Estado, desde la sociedad misma, desde la educación, porque Cúcuta es una sociedad que francamente necesita atención en términos de reivindicar asuntos de civilidad, de ciudadanía, de respeto a la vida, de respeto a las normas, de construcción de sociedad, porque la verdad estamos en un nivel ya pues complicado.